Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente, a ver si enfoca. Ay, sí, perfecto. Hola, ¿qué tal chiquillos? Nuevamente aquí trayéndoles otro video explicativo de algún contenido de física. En esta oportunidad vamos a hablar de un contenido específicamente de cuarto medio, en donde vamos a hablar acerca del magnetismo, específicamente de cómo se relaciona el magnetismo que tiene un cuerpo con la corriente eléctrica que circula específicamente por un circuito, ¿ya? Que es lo que se llama el experimento de Ørsted. A mediados del siglo XVIII, Hans Ørsted relacionó o describió un fenómeno en el cual podía generar el movimiento, ¿ya? De un cuerpo, o en este caso de una brújula, a partir de la corriente eléctrica que circulaba por un circuito. Específicamente puede ser una pila, ¿ya? O algún tipo de voltaje, ¿cierto? Que podamos hacer para hacer generar corriente en este caso. Entonces, lo que hace Ørsted es generar movimiento a partir de corriente, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Lo que vamos a hacer en este punto, ¿ya? Es ver cómo es el experimento de Ørsted, ¿ya? Obviamente, con algunos materiales puede salir mucho mejor. En internet hay muchos videos explicativos sobre esto. Pero vamos a suponer lo siguiente. Supongamos un circuito, ya que tenemos acá. Tenemos una brújula. Sabemos que las brújulas representan el magnetismo que hay en la Tierra. Sabemos que en la Tierra tenemos una gran frazada, ¿cierto? Una gran barrera que nos protege de la radiación solar, que es el campo magnético, que va desde el del polo norte al polo sur, ¿cierto? Ya que coincide, ¿cierto? Con los polos geográficos de la Tierra, donde ese efecto de magnetismo podemos verlo en las auroras boreales, ya que ocurren siempre en los extremos de nuestro planeta. Generalmente por Alaska se pueden ver, o también algunos se pueden ver, ¿cierto? En la Antártida, ¿cierto? Perdón. En este caso siempre Chile tiene el mayor privilegio de poder ver esas auroras boreales en algunos momentos del año. Entonces tenemos esta brújula, ya que representa ese magnetismo en la Tierra. Pero acá en esta FEM, que ya en videos anteriores lo hemos explicado, ¿cierto? Que es una fuente de poder. El problema es que aquí la corriente que sale de esta FEM, de esta fuente de poder, no puede circular porque tenemos una abertura, un interruptor, ¿ya? Por lo general, cuando nosotros tenemos un interruptor apagado, en este caso abierto, ya no se prende la luz. Que por ejemplo, cuando yo apago la luz, ¿cierto? Ese interruptor se abre. Pero cuando encendemos la luz, ¿cierto? De alguna habitación, ese interruptor se cierra. Entonces ahí puede circular la corriente y por eso se enciende la luz. Entonces en este caso, nosotros vamos a tener específicamente este circuito abierto. Como está abierto, no genera ningún cambio en la brújula porque no hay una corriente que circula. Pero ¿qué hizo Ørsted? Ørsted cerró el circuito, o sea, hizo que encendiera la luz y la corriente empezó a circular, ¿cierto? Ya no había un puente por el cual tenía que saltar, no. ¿Cierto? Había un camino firme por el cual podía moverse y la corriente podía circular. Cuando la corriente comenzó a circular, la brújula inmediatamente empezó a cambiar su orientación apuntando hacia otro lado. Por lo tanto, el magnetismo de la brújula había cambiado. Se había movido, había adquirido un movimiento producto de esa corriente eléctrica. Entonces ahí Ørsted encontró una relación entre el campo magnético y la corriente. ¿Ya? Como podemos ver ahí, ¿cierto? Ya en el dibujo explicativo. Esto sirvió de base para desarrollar, obviamente, expresiones y desarrollar mecanismos para tener diferentes configuraciones eléctricas, que es lo que se obtiene en la ley de Ampère, específicamente en estas tres configuraciones, donde voy a pasar a explicar cada una de ellas, por supuesto. La primera configuración, que es el conductor de largo infinito, tenemos un conductor eléctrico. Pero ¿qué pasa con este conductor eléctrico? Porque tiene que tener electricidad, lógicamente. No tiene un largo determinado. El largo no es fundamental en la obtención del campo eléctrico. Lo que importa es que circule una corriente y generalmente en las tres configuraciones la magnitud fundamental es la corriente eléctrica. Porque obviamente, como lo hizo Ørsted, encontró esa relación entre el magnetismo o el campo magnético y la corriente eléctrica. Entonces, en este caso, ese conductor infinito es infinito porque el largo no influye dentro de la obtención del campo magnético que se obtiene a una distancia r, específicamente de ese conductor de largo infinito. Esa expresión que se obtiene, obviamente depende de la corriente y de la distancia a la cual se forma, y tenemos ese U0. Ese U0 aparece generalmente cuando la carga está en movimiento. Recordemos que el magnetismo
¿ya? O el campo magnético se produce cuando una carga eléctrica adquiere un movimiento. Por eso que en anteriores unidades, ¿cierto? La corriente eléctrica es el flujo de electrones, porque la carga se está moviendo. Entonces tiene sentido que la corriente se relacione con el campo magnético. Entonces, en este caso, tenemos específicamente ese U0 que es la permeabilidad del vacío. En las fuerzas eléctricas teníamos la permitividad del vacío, que la veíamos en la constante eléctrica, ¿cierto? Del 9 por 10 elevado a 9. ¿Ya? Acá tenemos una constante, ¿cierto? U0, que generalmente es 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? Entonces es un valor constante, es fijo para cualquiera de las tres configuraciones y para cualquier problema de magnetismo, ¿cierto? Que podamos ver. Entonces en este caso, ahí tenemos el conductor de largo infinito. Otra de las configuraciones que sale en la ley de Ampère es la espira circular de radio R. Acá tenemos un anillo, ¿cierto? Un anillo conductor, por supuesto, ¿ya? Porque si fuera un aislante, generalmente no podría circular la electricidad y mucho menos la corriente. Tenemos un anillo, ¿cierto? De cobre podría ser, ¿ya? En el cual se le hace circular la corriente, ¿ya? De muchas maneras, generando vueltas, generando circunferencias alrededor de ese anillo, ¿ya? En este caso, esa circunferencia se va a juntar junto con esta. Es como si fuera un 8, es como si estuviera haciendo esto a través del anillo, en este caso, de la espira circular. Entonces, en este caso, acá la corriente, de acuerdo al magnetismo que puede generar esta espira circular, va a dar 3 vueltas. Lo que se traduce, ¿cierto?, en la cantidad de vueltas n que puede dar la corriente a la espira circular, generando, por supuesto, un campo magnético que en este caso se representa con la letra B. Entonces, en este caso, la espira circular es básicamente un anillo cargado, ¿cierto? Un anillo conductor, en el cual la corriente tiene que dar determinadas cantidades de vueltas, ¿cierto? Para generar ese campo magnético, ¿ya? Como les digo acá, dan 3 vueltas porque una vuelta, ¿cierto? Y otra vuelta. Es como si fuera un 8, ¿ya? Obviamente aparece nuevamente la permeabilidad del vacío y lógicamente la corriente. Se pueden fijar que en las tres expresiones va a haber el campo magnético que produce cada una de las configuraciones y por supuesto obviamente la corriente eléctrica, porque si volvemos nuevamente sale a partir de la expresión y del experimento que realizó Hans Ørsted. Si vamos al último de las configuraciones tenemos el solenoide o como se conoce normalmente como bobina. En este caso tenemos una placa conductora, una placa metálica en este caso, ¿ya? O un cilindro metálico, si podemos decirlo, generalmente de aluminio, en el cual se le hace pasar un alambre conductor de cobre, por supuesto, por el cual la corriente va a dar determinadas cantidades de vueltas alrededor de ese cilindro conductor. Entonces, en este caso, lo que se produce es que el alambre conductor genera, en este caso, el campo magnético porque es la corriente la que circula, ¿cierto? Y da n cantidad de vueltas. Se fijan, es muy parecido a esto, solo que acá el alambre de cobre es el que genera específicamente ya el campo magnético. Y por lo tanto, como es un alambre conductor, tiene que tener una corriente asociada. Por lo tanto, se puede encontrar, ¿cierto?, ese campo magnético. Ahora, eso tiene que tener un largo determinado, en este caso depende del largo que tiene ese cilindro, porque la corriente no puede dar más vueltas que hacia allá, ¿cierto? Porque si no se va a salir en este caso de sus límites que puede tener el alambre. Entonces generalmente esa bobina funciona generalmente para los motores, para las turbinas, etcétera. ¿Ya? Es más útil, ¿cierto? O es más cotidiano ver bobinas, ¿cierto? O una espira circular o bien un conductor de largo infinito, ¿ya? Ahora, ese campo magnético del solenoide también depende de la permeabilidad, lógicamente, porque la permeabilidad magnética tiene que ver relación con el magnetismo, lógicamente. Depende de la cantidad de vueltas que dé, en este caso, la corriente, o sea, la cantidad de veces que está enrollado el alambre en el cilindro conductor. También tenemos la corriente y acá depende específicamente de el largo. Acá sí, a ver, aquí sí hay que hacer perdón por eso, ya, acá hay que hacer sí una corrección. Aquí depende del radio, perdón, porque si no, no tendría sentido, ¿ya? Entonces acá, ojo, ¿ya? Esto depende del radio, ¿ya? Y acá depende del largo. Por eso me parecía extraño, ¿cierto? Una de las dos fórmulas, ¿cierto? Que podía estar mala. Pero claro, acá la espira circular depende del radio, por supuesto, porque es
es un anillo circular en este caso. Y acá depende del largo porque va a depender específicamente del largo que tenga ese cilindro conductor. Entonces, espero que le haya quedado claro, ¿cierto? Vamos a resumir un poquito. En el experimento de Ørsted, ¿cierto? Encontramos una relación entre el campo magnético y la corriente eléctrica, por lo que la brújula se pudo mover. Entonces generamos movimiento a partir del magnetismo, a partir de la corriente, dando lugar, ¿cierto?, a la ley de Ampère con sus tres configuraciones diferentes. Para el conductor de largo infinito, ¿cierto?, la espira circular y, por supuesto, el solenoide o bobina. Entonces, espero les haya quedado claro con este vídeo. Ya es básicamente cómo se entiende el experimento de Ørsted y la ley de Ampère a un nivel más escolar, como se podría decir, ¿ya? El nivel más físico, ¿cierto? Más explicativo, más profundizado. Lógicamente la explicación es otra, ¿ya? Pero este es básicamente la explicación a un nivel más escolar. Entonces, espero le haya quedado claro lo que está en el video, perdón. Cualquier duda lo dejan ahí en la caja de los comentarios, perdón. Y no olviden dejar un like, suscribirse, estar atentos para más informaciones, ya activar la campanita para cuando suba otro video, ¿cierto? Acá al canal Mundo Física Chile. Yo soy Diego Morales y espero les haya gustado. Así que eso, nos vemos en la próxima.